expositores, a José Antonio Rivera, ex magistrado del Tribunal Constitucional Boliviano y presidente de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, también a María Dolores Mino, más conocida como Lolo, también es directora del Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador, y mi colega David Lobatón, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y parte del equipo de DPLF basado en el Perú, ¿no? Hemos escogido estos 3 países para abrir este diálogo, porque creemos que, además del factor común de nuestra pertenencia andina, hay algunos elementos que nos pueden ayudar a entender los procesos de reforma judicial recientes, que principalmente han vivido Ecuador y Perú, y las lecciones aprendidas que podemos tener para Bolivia, ¿no? Tanto Ecuador como el Perú han tenido reformas constitucionales, tal vez en contextos difíciles y diferentes. El Ecuador, luego de los gobiernos de Correa, entró a un referéndum constitucional para reorganizar la justicia. El Perú, luego de una serie más bien de gobiernos interrumpidos en el Ejecutivo y de cambios políticos en el contexto de lucha contra la corrupción, que afectó al propio órgano judicial, y ahí tenemos todo el trabajo del IDL con la revelación de estos audios que terminaron buscando la sustitución del Consejo de la Magistratura, la creación, también ahí hubo un proceso de votación, de referéndum, de creación de una Junta Nacional de Justicia en sustitución del Consejo. Y Bolivia, luego de 14 años de gobierno de Evo Morales, donde hubo un proceso de concentración y control político de la institucionalidad judicial, pues ahora en octubre nos enfrentamos a un proceso electoral donde se va a buscar la renovación de la institucionalidad democrática, y todos los partidos, inclusive la propia propuesta del MAS, son críticos con la situación de la justicia, con la forma como se ha llevado la administración de justicia en Bolivia, donde han habido problemas muy graves, ¿no? de redes de corrupción entre jueces, fiscales, abogados, casos de uso desmedido y prolongado de la prisión preventiva, escándalos también que han tocado al Consejo de la Magistratura en relación a componendas políticas para los nombramientos de jueces, y todos coinciden, todos los actores políticos, los candidatos coinciden que uno de los principales puntos de la agenda pública boliviana postelectoral será la reforma de la justicia, ¿no? Entonces aquí nos planteamos en esta transición democrática que vive Bolivia, cómo orientar, construir una hoja de ruta que oriente la transición judicial, que permita recuperar la independencia judicial, pero respetando las normas y los principios de la independencia judicial, los estándares interamericanos de debido proceso para sustituir a autoridades judiciales, ¿no? Entonces aquí nos encontramos frente a unas tensiones muy graves que en alguna medida los informes tanto del relator de Naciones Unidas para Justicia Transicional como del relator de Naciones Unidas para Independencia Judicial establecen que una excepción a este principio fundamental, reforzado, de inamovilidad de los jueces, de estabilidad en el cargo, se puede dar en procesos de transición democrática cuando se
está desmantelando un aparato autoritario, corrupto, que donde esos jueces han sido parte de los problemas que han afectado a las democracias. Entonces aquí nos interesa conocer la experiencia de ambos países para que a la luz de esta experiencia también poder conocer los desafíos que vamos a tener en Bolivia. En ese sentido vamos a tener tres presentaciones. Primero vamos a escuchar el caso boliviano, luego ecuatoriano, luego peruano, en presentaciones de 10, 12 minutos o de 10 a 15 minutos máximo. Ahí voy a ser riguroso con el tiempo. Luego vamos a abrir una ronda de preguntas entre los participantes y finalmente vamos a dar a los presentadores unos 5 minutos para que puedan absolver y dar sus comentarios finales. Así que con eso vamos a pedir al doctor José Antonio Rivera Santibáñez que inicie con la primera presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Muy buenos días a todas y todos quienes intervienen en este conversatorio. Un saludo especial al doctor Lobato, a la doctora Mino, que tengo el privilegio de compartir con ellos esta actividad. A ver, en principio, para que nuestros participantes puedan tener una idea exacta sobre la situación, permítame señalar muy resumidamente que el sistema judicial del Estado boliviano atraviesa una profunda crisis que se viene arrastrando efectivamente desde décadas atrás, que sin embargo se ha ido acentuando a niveles ya extremos, insoportables en la última década. Una de las principales causas de esa crisis es la falta de independencia judicial afectada por diversos factores, entre ellos el económico, el institucional y fundamentalmente la fuerte injerencia política que cada vez avanza más. Si bien entre los años 1993 y 2005 se encararon reformas constitucionales, legislativas, complementadas por medidas institucionales y administrativas para garantizar la independencia judicial y enfrentar la crisis judicial. Sin embargo, en los últimos 15 años se produjo un lamentable retroceso que debilitó al extremo la independencia judicial y profundizó aún más la crisis del sistema judicial del Estado. La reforma constitucional que se realizó el año 2009 lamentablemente no enfrentó la crisis a partir de sus causas estructurales. Se limitó a introducir la elección de magistrados de las altas cortes y de los consejeros del Consejo de la Magistratura a través del voto popular, sufragio universal, pero sobre la base de una selección política de los candidatos. Por otro lado, a través de la Constitución se otorgó competencia al Consejo de la Magistratura para designar a los jueces de instancia y seleccionar a los postulantes para la designación de los jueces de apelación, que son designados por el Tribunal Supremo de Justicia. El resultado de esas reformas y la aplicación concreta en dos oportunidades es que se han realizado elecciones de magistrados y consejeros de la magistratura sobre la base de candidatos que han sido seleccionados en la Asamblea Legislativa con predominio mayoritario del movimiento al socialismo en función de gobierno, que tenía 2/3 de votos para seleccionar, y la selección ha sido sobre la base de la afinidad política y no la comprobación pública y transparente de la idoneidad, de la probidad de los postulantes. En los dos procesos electorales en los que se ha elegido, lamentablemente como consecuencia de esa decisión política de seleccionar bajo el criterio de afinidad política, se ha producido un resultado que en vez de legitimar a las autoridades, los deslegitima porque en ambos procesos la suma total de votos blancos y nulos asciende al 68% y los votos válidos apenas al 32%, de manera que, por ejemplo, al Tribunal Constitucional Plurinacional en la primera elección ingresó el 7º magistrado con el 1% de votación respecto al padrón electoral. A su vez, el Consejo de la Magistratura
ya conformado por consejeros con estos criterios de afinidad política, seleccionó a los postulantes para la designación de jueces de apelación sobre la base de, nuevamente, criterios de afinidad política. Realizó designaciones de jueces de instancia aplicando el mismo criterio, prescindiendo de una verdadera comprobación pública, transparente de la idoneidad y de la probidad. Y por otro lado, mediante la ley orgánica del órgano judicial, se redujo la aplicación del sistema de carrera judicial que prevé la Constitución como una garantía a la independencia solamente a los jueces de instancia, excluyendo de sus alcances a los jueces de apelación, al personal de apoyo jurisdiccional. Lo grave del caso es que además ese sistema de carrera judicial no ha sido implementado hasta hoy a cabalidad en todos sus componentes o subsistemas. Lamentablemente, mediante ley se declaró la transitoriedad de todos los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional, es decir, de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción constitucional, declaratoria que ha culminado en la destitución de jueces, de casi 135 jueces sin el debido proceso, sin evaluación de desempeño. De otro lado, se ha aplicado un régimen disciplinario que tiene su origen en la ley orgánica con graves vicios de inconstitucionalidad y un reglamento que definitivamente infringe principios, vulnera derechos y garantías constitucionales, y bajo la aplicación de ese régimen disciplinario se han destituido jueces de carrera, pero además con un efecto secundario de ejercer presión sobre los jueces de carrera que han terminado renunciando. En el orden institucional, lamentablemente también se han asestado medidas que han influido gravemente en la independencia judicial al reducir gradualmente el presupuesto asignado al órgano judicial hasta llegar al 0.39% del presupuesto general del Estado. 0.39%. Ante esa situación, es urgente adoptar medidas para restablecer y garantizar la independencia judicial, tanto en su faceta institucional como individual, y con ello enfrentar la crisis del sistema judicial. Se tratan de medidas que deben ser adoptadas, desde mi punto de vista, a mediano y corto plazo. Entre las primeras, a mediano plazo, incluyen reformas parciales de la Constitución, de la legislación orgánica, sustantiva, procesal, así como medidas de orden académico, administrativo, institucional. Entre las medidas de corto plazo, es decir, las urgentes, se requiere implementar a cabalidad el sistema de carrera judicial, realizar un incremento en la asignación de recursos económicos financieros al órgano judicial para creación de nuevos juzgados y tribunales, implementación de juzgados especializados previstos en la legislación, la dotación de infraestructura adecuada y moderna, dotación a todos los juzgados y tribunales de equipamiento con tecnología de punta, implementación de bibliotecas virtuales para los juzgados, tribunales, dotación de un sistema de gestión procesal virtual con una red de intranet que permita transparentar la gestión procesal de las demandas y agilizar su trámite, mejorar la escala salarial para los jueces y magistrados en función al volumen de trabajo y de su responsabilidad. Además de esas medidas, es necesario y urgente superar el estado de anormalidad institucional que se ha generado a partir de un manejo impropio, como lo había mencionado, del sistema de selección y designación de jueces con una alta injerencia del sistema político. Para ello, es importante en lo inmediato y urgente implementar el subsistema de evaluación de desempeño de todos los jueces de instancia y los jueces de apelación. Realizar auditorías legales y académicas para establecer responsabilidades de los encargados de selección y designación a los procesos de selección y de candidatos para designación de jueces de apelación, auditorías sobre los procesos de designación de jueces públicos y funcionarios de apoyo jurisdiccional, una auditoría que debe alcanzar al periodo comprendido entre los años 2012 al 2020. Es necesario realizar auditorías jurídicas en los procesos
disciplinarios que fueron sustanciados en el periodo de tiempo 2010 al 2019, realizar auditorías jurídicas previstas por la Constitución a procesos judiciales en cuya sustanciación se denunciaron graves irregularidades, ilegalidades por haberse infringido principios constitucionales, violado derechos fundamentales. Es necesario también trabajar con el Ministerio Público para que los fiscales desempeñen sus funciones con respeto de la independencia y en el marco de buenas prácticas de no desplegar presiones sobre los jueces en materia penal a través de amenazas o acciones de persecución penal en la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. Necesario complementariamente trabajar con los medios masivos de comunicación y con la propia sociedad civil a través de una pedagogía constitucional sobre la importancia trascendental de respetar la independencia judicial como una base esencial para superar la crisis de justicia. Ahora, siendo esa la situación y estas las necesidades, ¿cuál es la hoja de ruta en Bolivia? La implementación de estas medidas, comprenderán, requerirá de un esfuerzo conjunto de todos los actores institucionales involucrados en materia de justicia, lo que supone un esfuerzo coordinado del legislativo y judicial para encargar las reformas judiciales y legales, de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial para la reformulación presupuestaria y urgente asignación complementaria de recursos económicos, del órgano judicial y las universidades públicas y privadas para encarar transformaciones en la fase de formación profesional, del órgano judicial y la cooperación internacional, así como las organizaciones no gubernamentales, instituciones de la sociedad civil que trabajan en materia judicial. Para adoptar las medidas de corto plazo y especialmente las urgentes, resulta necesario lograr un acuerdo nacional entre los principales órganos e instituciones estatales y privadas involucradas en el tema de justicia. Ese acuerdo debe y tiene que ser impulsado por un válido y legítimo. Lamentablemente, en la coyuntura actual, Bolivia atraviesa una grave crisis política y social que tuvo su desenlace en octubre de 2019 y no fue superado al presente, porque lamentablemente la transición que debió efectuarse hasta la realización de nuevas elecciones no fue cumplida a cabalidad, lo que se demuestra en un debilitamiento cada vez más fuerte del Estado constitucional de derecho, de la institucionalidad democrática, agravándose la situación por la crisis sanitaria que además ha generado a la crisis social política que venimos arrastrando una crisis económica. El país actualmente se encuentra con una agenda gubernamental orientada a enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica, y con una agenda política orientada a encarar la realización de elecciones generales en octubre del el 18 de octubre, pero en un contexto complejo caracterizado por una tensión social y política polarizada fuertemente y no desactivada adecuadamente por el gobierno. En ese contexto pareciera casi imposible, pero no lo es desde mi punto de vista, lograr que se introduzca en la agenda gubernamental, política e institucional las medidas urgentes y de corto plazo para restablecer la independencia judicial. Es muy difícil, pero no imposible, porque además es de prioritaria atención, ya que el restablecimiento de la independencia judicial contribuirá a devolver la credibilidad y confianza al órgano judicial para que éste cumpla su papel de defender el Estado de Derecho, de garantizar la seguridad jurídica, de pacificar la sociedad, protegiendo de manera efectiva, pronta y oportuna los derechos fundamentales. Entonces, es importante desplegar acciones desde la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de justicia y protección de derechos humanos, con la colaboración de organizaciones de cooperación internacional para impulsar la incorporación de la agenda judicial en un diálogo nacional que se viene gestando para enfrentar la crisis social y política, explicando la importancia de adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia judicial. Propiciar
un diálogo nacional con la participación de los actores sociales, económicos, políticos e institucionales, en el que uno de los temas centrales de la agenda sea el tema de restablecimiento de la independencia judicial, con una propuesta concreta de medidas inmediatas que deben ser objeto del acuerdo nacional. Finalmente, es necesario impulsar un diálogo con los candidatos a los cargos a elegirse en las elecciones generales para lograr un acuerdo nacional que permita implementar las reformas constitucionales, legislativas, institucionales y administrativas de mediano plazo, de manera que los candidatos asuman un compromiso público para que el ganador de las elecciones ejecute e implemente las medidas y los que adquieran representación parlamentaria apoyen la aprobación de las reformas constitucionales y las reformas legislativas. No encuentro otro camino, posiblemente existen muchos, pero creo que esta es la enfrentar esta lamentable crisis del sistema judicial que tenemos en Bolivia. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias, gracias José Antonio, y pasamos inmediatamente a la presentación de María Dolores Mino, que nos presentará la transición judicial ecuatoriana. Adelante. Muchísimas gracias, Ramiro, por la invitación, también a Fundación Construir, a la Fundación para el Debido Proceso Legal. Como directora del Observatorio de Derechos y Justicia, es un gusto compartir este espacio con colegas tan respetados. Y también creo que es súper importante que Ecuador, con todos los procesos de transición de justicia que ha hecho en los últimos años, pueda de alguna manera aportar al proceso que se está impulsando en Bolivia de cara precisamente a que no se repitan los mismos errores que a mi criterio, y esto voy a adelantar un poco las conclusiones de mi exposición, han vuelto estas reformas, a mi criterio, un poco obsoletas. Ecuador tiene un problema muy grave desde la vuelta a la democracia, inclusive antes, con el tema de las cortes, el poder y la independencia de la justicia. Parecería ser que en Ecuador existe esta idea de que la justicia, especialmente las altas cortes, tienen que servir como instrumento del poder, y en realidad varios presidentes no han sido capaces de entender la necesidad o la exigencia más bien de que exista una separación de poderes, y han esperado en general que el sistema de justicia sirva más bien para sus intereses. Tenemos algunos episodios vergonzosos, les voy a contar así muy brevemente. En la década de los 80, durante el gobierno del presidente León Febres Cordero, se dio una discrepancia entre el Ejecutivo y el Legislativo a la hora de ver quién decidía los jueces de la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo, y cuando al Ejecutivo no le gustó las designaciones realizadas por el Legislativo, pues decidió meter tanquetas a la Corte Suprema de Justicia y de alguna manera revertir esa decisión. Ya más adelante, en el año 2004, a finales de 2004, se esperaba que la Corte Nacional de Justicia colabore con algún amigo político del entonces presidente, Lucio Gutiérrez, y ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia, se impulsó un proceso de destitución ilegítima desde la Asamblea, desde el Congreso en ese tiempo nacional, que decantó en la destitución de las dos más altas cortes, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, que luego dieron origen a dos casos emblemáticos dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Me estoy refiriendo a los casos Quintana Cuello y Camba Campos, respectivamente. Entonces, ustedes ven que Ecuador tiene ya esta historia de tensiones, si ustedes quieren, entre el Ejecutivo y la función judicial. Además, la estructura, el funcionamiento poco eficiente de la justicia ecuatoriana ha sido objeto también de reproche internacional. Fíjense ustedes los casos emblemáticos, digo yo, de Ecuador ante el sistema interamericano, el caso Suárez Rosero, Acosta Calderón Tibi, todos estos tienen como denominador común el origen de violaciones a derechos humanos y acceso a la justicia provocado por órganos judiciales deficientes, ineficientes, y que están sometidos también
a presiones y controles. Entonces les pongo este contexto para que ustedes entiendan sobre qué antecedentes históricos recientes se basó la reforma del año 2011, que podríamos empezar desde ahí como un ejemplo para lo que puede pasar en el futuro en Bolivia. Efectivamente, en el año 2008 sube al poder el presidente Rafael Correa. Es un presidente con tendencias de izquierda, o al menos él se definía como un presidente más orientado hacia la izquierda, un presidente que tenía como discurso eliminar o superar la antigua partidocracia, llamaba él, a estos grupos de poder político que habían, o a quienes en ese entonces se les culpaba del deterioro de las instituciones democráticas y la falta de respeto y garantía de los derechos, especialmente económicos, sociales y culturales. En este contexto había un discurso, y esto era cierto, esto era totalmente cierto, de que ciertos partidos políticos controlaban las altas cortes. Esto era totalmente cierto. Y la gente lo sabía. Y un poco ante este rechazo popular de cómo se habían ido manejando o cómo se habían ido repartiendo las altas cortes por estos grupos de poder, es que en 2011 el presidente Correa propone una consulta popular que tenía muchísimos temas, entre los cuales incluyó, por ejemplo, la creación de la Ley Orgánica de Comunicación, que fue muy criticada después. Se metieron cosas que no tenían mucho que ver con nada, como la posible suspensión de corridas de toros, y en esta larga consulta popular se incluye también la pregunta al pueblo ecuatoriano si es que se quiere iniciar un proceso de reforma al sistema de justicia, tomando en cuenta todas las falencias anteriores que les mencioné. Entonces, por supuesto, la mayoría, que no fue mucha en realidad, ecuatoriana, accede a ese proceso de reforma, y este proceso termina más o menos en 2011. ¿Qué es lo que sucede? Se elige un consejo de la judicatura transitorio que se iba a encargar de la selección de quienes integrarían pues la función judicial, especialmente la Corte, ahora ya no Suprema de Justicia, pero Corte Nacional de Justicia, como se le empieza a llamar. Esta reforma parte, o al menos trata de instaurar algunas cuestiones que no se observaban anteriormente, especialmente el tema de la selección o de la instauración de estos procesos que se conocen como de méritos y oposición. ¿Cuál es la idea técnicamente del concurso de méritos y oposición? Es que sean personas altamente calificadas, sin ningún sesgo o favoritismo político, quienes accedan a estos cargos. El Consejo de la Judicatura impulsa todo un proceso donde se hacen exámenes orales, exámenes escritos a los candidatos y finalmente se los selecciona. ¿Cuál es el problema? Incluso la veeduría que contrata el gobierno ecuatoriano, esta veeduría era encabezada por el juez español Baltasar Garzón, incluso desde esta veeduría que se contrató un poco para observar que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada, empiezan a notarse algunas irregularidades, especialmente el hecho de que quienes integraban o quienes iban a integrar o quienes habían pasado, los procesos de selección de estas altas cortes tenían fuertes vínculos con el gobierno del presidente Correa, lo cual ponía en duda su futura independencia e imparcialidad. Pues. En segundo lugar, se cuestionó el concurso de méritos de oposición, y esta para mí es la parte más paradójica de todo, porque supuestamente estos concursos de méritos de oposición apuntaban a que exista transparencia y que exista un cierto equilibrio y justicia, si ustedes quieren, en este tipo de procesos, pero en realidad resultó que, por ejemplo, habían discrepancias bastante notables en los resultados del concurso, los resultados, por ejemplo, de las pruebas escritas versus la puntuación que se asignaba en las pruebas orales, que en realidad no era una prueba, era una entrevista con criterios ampliamente discrecionales para la calificación, y se seleccionaban personas que en principio uno hubiera pensado que tal vez no iban a pasar porque habían tenido muy bajas calificaciones en sus exámenes escritos. Entonces, inicia ya este nuevo proceso con amplias críticas, y esto es un problema porque desde inicio esta nueva justicia adolece por lo menos de sospechas tanto locales e internacionales con respecto a su independencia e imparcialidad. Entonces, esto podía ser una sospecha en realidad, pero esta sospecha posteriormente se va confirmando a partir de la actuación de los operadores judiciales de las altas cortes, pero sobre todo del Consejo de la Judicatura, ahora ya elegido de manera definitiva. Y voy a tratar de resumir brevemente cuáles fueron los problemas. En primer lugar, el Consejo de la Judicatura se convierte
en un organismo adscrito al Ejecutivo o como parte del Ejecutivo que se encarga fundamentalmente, o sea, supuestamente tiene a su cargo la cuestión administrativa de la función judicial, pero en la práctica se vuelve un ente sancionatorio a través del cual se podía amenazar y perseguir jueces. Y una de las cuestiones fundamentales, por ejemplo, que hemos nosotros venido haciendo el seguimiento desde ODJ, es la existencia de sanciones administrativas y procesos de destitución administrativos a jueces cuyas decisiones resultaban incómodas al poder de turno. Eso por un lado. Por otro lado, también, y como consecuencia de esto, digamos, la función judicial se vuelve un instrumento de los intereses del Ejecutivo. La Fundación para el Debido Proceso Legal publicó hace algunos años, me parece que es en el año 2006, si no estoy equivocada, un informe de veeduría realizado por el profesor Luis Pázara, donde da cuenta de lo que se llamó popularmente en Ecuador la metida de mano en la justicia. ¿En qué consistía esta metida de mano en la justicia? Básicamente en que el Ejecutivo podía controlar a través de estos mecanismos sancionatorios a los jueces. Entonces lo que pasaba es que los enemigos políticos del presidente Correa de alguna manera eran enjuiciados, los jueces, temerosos de ser destituidos por el Consejo de la Judicatura, terminaban haciendo pues lo que le ordenaba el Ejecutivo a través de estas sabatinas, enlaces ciudadanos que se llamaba, un poco parecido a lo que ocurría en Venezuela con el presidente Chávez. Y además, lo que terminó sucediendo es que la función judicial pasó de propiedad de diferentes grupos de poder, estos 80s, 90s, principios de los 2000s, a pasar a ser absolutamente controlada por un solo partido o un solo gobierno, el gobierno del presidente Rafael Correa, y sirvió para los mismos fines, es decir, para fines eminentemente políticos. Esto ocasionó varias críticas a nivel internacional. La Fundación para el Debido Proceso Legal fue parte de los organismos internacionales que efectuaban estas críticas permanentes. También se hicieron críticas de organizaciones como Human Rights Watch, hubieron audiencias ante la Comisión Interamericana, y finalmente en el año 2017, cuando ya termina el gobierno de Rafael Correa y sube su sucesor, que era de su mismo partido, en realidad el presidente Lenín Moreno, lo que sucede es algo que ninguno de nosotros nos esperábamos, y era que el presidente Moreno se iba a pelear con el presidente Correa y que iba a iniciar un proceso, digamos, de reforma a todo lo que había hecho Correa. Esto fue algo que nadie se esperaba en realidad. Lenín Moreno era del mismo partido de Correa y se esperaba que, bueno, de continuidad pues a esa forma de gobierno. En realidad lo que hace Lenín Moreno, y fue un game changer esto, es iniciar un proceso de reestructuración de diversos ámbitos de la función pública, y una de las cuestiones que él hace es atender un poco este clamor popular de la falta de independencia judicial, precisamente derivada del control que el Consejo de la Judicatura ejerce sobre los jueces. En este sentido, lo que hace es llamar a partir de un órgano que en Ecuador se considera como el cuarto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llamar a un proceso de evaluación a diferentes autoridades. Esto termina, por ejemplo, en la destitución y nueva designación de los jueces de la Corte Constitucional. También una de las cuestiones principales que hace este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición es evaluar a quienes integraban el Consejo de la Judicatura de Correa, pongámoslo así, y se determina que efectivamente ellos habían incurrido no solo en actos de injerencia en la función judicial, sino que también habían participado en actos, digamos, para favorecer a ciertos candidatos dentro de los procesos, que incluso conversaban directamente con el Ejecutivo, con el presidente, a la hora de resolver casos de especial interés público, que habían utilizado el sistema sancionatorio del Consejo de la Judicatura para perseguir a jueces que eran críticos o incómodos. En fin, se destituye este consejo, se nombra un Consejo de la Judicatura transitorio, y este Consejo de la Judicatura transitorio dura un año en funciones y termina siendo, hay que decirlo, un fracaso, en el sentido de que entre los propios miembros de este consejo no lograban ponerse de acuerdo, había unas pugnas internas muy fuertes y no logran su objetivo,
que era impulsar el proceso, porque ya tocaba la renovación cada 3 años, de la Corte Nacional de Justicia y concursos de fiscales también. Pues porque en realidad pasaron un año peleando básicamente. En enero de 2019 entra un Consejo de la Judicatura ya definitivo, cuyo rol fundamental o cuya misión fundamental es hoy por hoy impulsar un proceso de selección de jueces de la Corte Nacional. ¿Cuál ha sido el problema con este nuevo Consejo de la Judicatura ya elegido por Lenín Moreno? Primeramente, este Consejo de la Judicatura impulsa un proceso de evaluación que decanta en destitución de varios de los magistrados, jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, y más allá de lo que puedan ellos decir, en realidad era un proceso destinado a un poco limpiar el sistema de justicia de personas que fueran asociadas del correísmo, lo cual en realidad desde una perspectiva de estándares internacionales es absolutamente equivocado, porque la afiliación política en realidad de una persona no debería ser el criterio pues para removerlo de un cargo al cual ha accedido a través de un concurso de méritos de oposición, que muy criticado en ese tiempo, pero bueno, es un acto estatal que ya se dio. Entonces, esto ocurre el año anterior, se hace este proceso de evaluación que termina en la destitución de varios jueces de la Corte Nacional, y en lo que estamos en este momento es en un proceso donde estas 16 vacantes se van a llenar. ¿Cuál es el problema? Estamos ante un nuevo concurso de méritos de oposición y la sociedad civil no lo sabe. Además de este concurso, perdón, se lleva a cabo en el contexto de esta pandemia, donde es mucho más difícil salir, pedir información, etc. Pero además, es un concurso particularmente opaco. Yo diría es el concurso de selección de jueces de altas cortes más opaco que ha habido en el Ecuador, porque al menos en el Ecuador reciente, digamos, al menos en los otros procesos ha habido la intención de transparentar, o al menos ha habido la fachada de transparentar. Estamos ante un proceso que terminó en postulaciones el 29 de julio del 29 de julio pasado, sobre el cual no se sabe de manera cierta quiénes son los candidatos, quiénes son los postulantes. Hay ciertas personas que empiezan a quejarse públicamente de que no han sido dados la oportunidad de acceder de manera justa a este concurso. No sabemos cómo va a ser el proceso de evaluación escrita, no sabemos cómo va a ser el proceso de evaluación oral, y en general hay una opacidad terrible alrededor de este proceso. El día de hoy, el Observatorio de Derechos y Justicia presentaremos una acción de acceso a la información pública a nivel constitucional, judicial, constitucional, digamos, ante la falta del Consejo de la Judicatura de responder oportunamente a nuestros requerimientos de que se nos dé información sobre qué está pasando en este proceso. Entonces, ya para concluir y no robarme mucho más del tiempo, ¿qué cuestiones? Yo quisiera más bien dar algunos consejos que podrían ser útiles a la luz del proceso de reforma que se va a pasar en Bolivia. Lo primero es que si bien los concursos de méritos de oposición son lo ideal, no tenemos que verlos como la panacea. En Ecuador los concursos de méritos de oposición han sido una fachada y básicamente se han llevado a cabo a partir de un sistema dual de pruebas escritas y orales, y el problema permanente y constante en todos los procesos de selección de cortes en Ecuador es que la forma de evaluar estas entrevistas orales es altamente discrecional. Entonces lo que pasa es que tú tienes candidatos que en la prueba escrita tienen un examen bueno, más o menos bueno, y otros que lo tienen muy malo, pero si estos malos, digamos, tienen alguna afinidad con el poder o les interesa el poder que lleguen a esos cargos, lo que va a pasar es que en el proceso de entrevista mágicamente les van a regalar como cualquier cantidad de puntos de manera discrecional y van a llegar incluso sobre estas personas que estaban al menos en el examen escrito, que es más objetivo, por lo menos mejor calificados. Esto en primer lugar. En segundo lugar, tener mucho cuidado con el rol del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene que ser un ente eminentemente administrativo y si bien puede tener potestades sancionatorias, no puede ejercer una suerte de control de contenido de las decisiones de los jueces, que es lo que ha pasado aquí en Ecuador. Se aplica esta figura discrecional de la ley orgánica de la función judicial, que es el error inexcusable, que es un término extremadamente amplio, y a partir de eso se ha podido destituir a jueces básicamente por el contenido de sus decisiones. Esto que pasaba en la época de Correa sigue pasando el día de hoy en el gobierno de Lenín Moreno, se está aplicando todavía esta figura, y lo que es peor, además, a este tiempo lo que ha sucedido es que los jueces tienen incluso amenazas de fiscalía
cuando no acceden, por ejemplo, a otorgar una prisión preventiva, privar de libertad a personas que en realidad en estricto sentido legal y por más odiosos que sean políticamente, no proceden. Entonces, yo voy a terminar con esto y quedo pendiente a cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Y Ramiro, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Lolo. Muy interesante todo el proceso que, como vemos, para entender lo que pasó hoy en Ecuador hay que entender por lo menos una historia de 15 o 20 años de avances, de retrocesos, de diversas iniciativas que se han dado en el marco de esta tensión entre poder y justicia, que nos ayuda a entender mejor cómo estas reformas se dan en los contextos políticos siempre tan difíciles, y más aún en contextos polarizados como los que vivió el Ecuador y hoy vive Bolivia. Ahora vamos a pasar más bien a ver un caso, ya no de un gobierno de lo que podríamos llamar el socialismo del siglo XXI, más bien de una democracia o de un sistema más de partidos más liberales, podríamos decir, que es el caso del Perú. Y invitamos a David a que prenda su micrófono y entre en escena. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Yo había preparado una presentación muy breve, no sé si los colegas de la Fundación me pueden ayudar. Excelente. Excelente, muchas gracias. Bien, en primer lugar, colegas, José Rivera, Lolo Miño, un placer compartir la mesa con ustedes y un placer también participar en una actividad tan importante como esta que está organizando y liderando nuestro colega y gran amigo Ramiro Orías, ¿no? Mire, como señaló Ramiro, que él me pidió una muy breve exposición con ustedes en relación a la transición judicial en el Perú. Ciertamente que las transiciones o reformas judiciales en el Perú se pueden retrotraer a 1980, pero no he querido, por supuesto, partir de ahí porque sería extenso, ¿no? Solamente quiero contextualizar las dos últimas transiciones judiciales que ha experimentado el Perú ya en el siglo XXI. La primera, entre el 2000 y el 2003, que yo escuchando el caso boliviano y el ecuatoriano, tienen sin duda ciertas similitudes, ¿no? Porque supone la transición de un régimen dictatorial o autoritario, como fue el régimen de Montesinos y Fujimori, en la que hubo sin duda un claro y grosero sometimiento político de los jueces y fiscales, ¿no? Por parte del régimen que gobernó el Perú en toda la década del 90, y que cuando terminó ese régimen se cayó en noviembre del año 2000, no sé si ustedes saben, pero valientemente Fujimori huyó al Japón y desde allí renunció a la presidencia, ¿no? Y meses después su principal asesor, Vladimiro Montesinos, fue capturado. Entonces el régimen cae y esa transición judicial, es decir, ese sistema de justicia que había estado sometido al poder político durante 8 años, experimentó una transición judicial básicamente a cargo del ex Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy en día ya no existe, voy a explicar por qué después, y por la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia, que fue una comisión especial transitoria, duró entre el año 2003 y 2004, y que su principal aporte fue un plan de reforma integral de la Administración de Justicia que, si bien perdió mucho impulso, sin duda es para todas las experiencias de reforma y transición judicial en el Perú un referente obligado, incluso en la actualidad. Y el Consejo de la Magistratura, porque escuchaba yo a Lolo Miño recientemente señalar estas purgas judiciales, ¿no? Sin duda también el Consejo de la Magistratura no ratificó a varios cientos de jueces y fiscales, supuestamente por haber participado o ser funcionales
al régimen de turno de una mala manera, en el sentido de que lo hizo en forma inmotivada y violando evidentemente los artículos, el artículo 25, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos referido al debido proceso, ¿no? Cosa que terminó en un acuerdo de solución amistosa el año 2006, varios acuerdos de solución amistosa el año 2006 entre el Estado peruano y la Comisión Interamericana, en la cual el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional y procedió a restituir en el cargo a esos jueces y fiscales que habían sido no ratificados en el cargo, separados del cargo, y lo que hizo es volverlos a someter a un nuevo proceso de ratificación, esta vez sí con todas las garantías del debido proceso, ¿no? Ese es el primer proceso o de transición judicial, insisto, ubicado en esa época. Y al que se ha referido Ramiro en su introducción en este panel, es el que ha experimentado el Perú desde julio del 2018. Ya no es una transición judicial desde un régimen autoritario a un régimen democrático, para nada. Perú vive con sus, digamos, retrocesos, dificultades y avances, pero vive sostenidamente varios gobiernos democráticos desde el año 2001. Y esta transición judicial se debe a lo siguiente. En julio del 2018 se dieron a conocer un caso que es conocido como los CNM audios. Todavía no pases, puedes la anterior, y ahorita te pido que pases, por favor. ¿Puedes volver a la anterior? Excelente, sí. Este caso, este escándalo judicial, se dio a conocer a mediados del mes de julio de 2018 por un grupo de investigación periodística conocida como IDL Reporteros, y que dirige el periodista de investigación muy reconocido en el Perú y en general en América Latina, Gustavo Gorriti, ¿no? ¿Qué revelaron estos audios? Eran unas escuchas telefónicas ordenadas judicialmente. O sea, no eran unas escuchas ilegales, eran unas escuchas ordenadas judicialmente, que habían intervenido los celulares de varios jueces, de los integrantes del ex Consejo Nacional de la Magistratura, de jueces supremos, fiscales supremos y congresistas parlamentarios. La pregunta que ustedes pueden hacerse desde fuera es, ¿por qué, digamos, un juez decidió intervenir judicialmente, o autorizar, perdón, intervenir judicialmente, telefónicamente esos celulares? Por una cosa muy sencilla. La Fiscalía, el Ministerio Público del Puerto del Callao en el Perú, donde sale la mayor cantidad de cocaína y de droga hacia México por lo general, esa fiscalía estaba investigando una red de narcotráfico, ¿correcto? Un grupo de narcotraficantes. Y en esa investigación se topó con unos celulares, unos teléfonos que a veces esos narcos se comunicaban con ese teléfono y al interlocutor del otro lado le decían doctor, ¿no? Que es muy común en el Perú para señalar a los abogados, ¿no? Entonces, eso fue el hilo de la madeja que fue descubriendo esta impresionante red. Ahora sí puedes pasar, por favor, a la segunda diapositiva, a la siguiente. Gracias, ¿no? Sí supuso el destape de una red, de amplia red de corrupción judicial integrada, vuelvo a insistir, por varios integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, de varios jueces supremos, fiscales supremos, congresistas, ¿no? Se le conoce como el caso CNM Audios, o también IDL Reportero lo conoce como Lavajuez, haciendo referencia a otro caso de escándalo de corrupción no judicial, sino de corrupción en general, más bien empresarial, que ustedes muy bien conocen porque es un caso continental llamado Lavallato, ¿no? Sin duda, este caso generó una gran indignación y movilización ciudadanas. ¿Por qué? Es muy sencillo explicar. La corrupción judicial en el Perú siempre se ha sospechado, y los escucho, el caso boliviano, el caso ecuatoriano, ¿no? Es similar. La ciudadanía sospecha que hay una extendida corrupción judicial en el Perú.
Pero una cosa es sospechar y otra cosa es escucharla directamente, ¿no? Con lo cual, lo que hizo, ¿no?, es generar una gran indignación y movilización ciudadana que astutamente, políticamente astutamente, el presidente Vizcarra, que tenía pocos meses en el poder porque había reemplazado al renunciante PPK, hizo suya esta agenda anticorrupción y generó un movimiento, que pido por favor pasen a la siguiente diapositiva, ¿no? Generó un movimiento en la cual el Parlamento de ese entonces, gracias, no le quedó otra cosa, un Parlamento además controlado en ese momento por el fujimorismo, ¿no? No le quedó otra cosa primero que remover, es decir, destituir a todos los integrantes del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Eso está previsto en la Constitución peruana, en el artículo 157, ¿correcto? Por causal grave. En segundo lugar, también a propuesta del presidente Vizcarra, aprobó una reforma constitucional que supuso la eliminación del ex Consejo Nacional de Magistratura y su sustitución por un nuevo órgano constitucional autónomo denominado, que es el que hay ahora, Junta Nacional de Justicia. Pero además el presidente Vizcarra, otra vez con gran sagacidad política, propuso que esta reforma constitucional aprobada por el Congreso fuera posteriormente ratificada mediante referéndum popular, el cual se llevó a cabo en diciembre del 2018. Esta reforma constitucional, como ustedes se imaginarán, fue abrumadoramente ratificada. Eso también está previsto como una modalidad de reforma constitucional en el artículo 206 de nuestra Constitución. En tercer lugar, luego, meses después, el Parlamento peruano aprobó la nueva ley orgánica del nuevo órgano llamado Junta Nacional de Justicia. Ahí está el número de la ley para quien quiera o le interese hurgar más en el asunto. Entonces, todavía no pasen, yo te digo, por favor, sí. A lo que quiero llegar y concluir en esta primera parte, para ya entrar a las funciones propiamente de la Junta, es que finalmente lo que se vivió en el Perú fue una transición judicial de sectores relevantes del sistema de justicia que habían sido capturados por redes de corrupción hacia un sistema de justicia que en la actualidad sigue bregando por terminar de separar del cargo a jueces y fiscales que forman parte de esas redes de corrupción y que también la forman parte despachos de abogados, autoridades, congresistas, abogados del Estado, en fin, no solamente son jueces y fiscales, ¿no?, sino muchas veces en el Perú se sabe también son despachos de abogados que son los que lideran estas redes de corrupción. Entonces fue una respuesta institucional, una respuesta constitucional a una gravísima crisis de corrupción judicial, ¿no? Lo que quiero rescatar es que fue una respuesta institucional y dentro del marco constitucional y no fue una respuesta que estuvo fuera del margen del bloque de constitucionalidad. Ahora sí pueden pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Muy rápidamente, Ramiro, y en 5 minutos prometo terminar. Sí, ya me pasaste ahí la tarjeta amarilla. En primer lugar, la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo que reemplaza al ex Consejo de la Magistratura, que se vio envuelto en este caso de corrupción que ya les he relatado muy brevemente, que tiene básicamente 3 funciones muy importantes para el sistema de justicia aquí y en todo país. Se encarga de seleccionar y nombrar a todos los jueces y fiscales en el Perú. Los fiscales en el Perú tienen un régimen espejo en relación a los jueces, el mismo régimen de autonomía, ¿no?, de presupuesto público. El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo también en el Perú. Desde jueces y fiscales de primera instancia hasta jueces y fiscales supremos, todos son seleccionados y nombrados por la Junta Nacional de Justicia. En segundo lugar, en el Perú, la Junta está dedicada también a evaluar y cada 7 años ratificar o no a los jueces y fiscales en su cargo, ¿no? Esta evaluación está bien, ¿no?, pero la ratificación es una figura y una potestad constitucional que viene, es cierto, desde la Constitución del 93 vigente, es decir,
ya lleva 25 años y que ha supuesto sin duda una serie de cuestionamientos, no solo nacionales, sino también internacionales, en el sentido que es una espada de Damocles contra la independencia, sin duda, de jueces y fiscales, y cada vez más hay una masa crítica, no solo en la academia, sino en la judicatura, que tiende a que en el futuro pueda ser eliminar ratificación, ¿no? Pero por el momento es una potestad que tiene la Junta a cargo, ¿no? Y finalmente, la destitución de jueces y fiscales, ¿no? Aquí esta potestad disciplinaria de la Junta ha sido reforzada en comparación con el Consejo de la Magistratura, porque ahora la Junta puede iniciar proceso disciplinario no solo a solicitud del Poder Judicial y del Ministerio Público, sino también de oficio, en el caso de todos los jueces y fiscales. En el pasado, en el caso de los jueces y fiscales de instancias inferiores, solo lo podía hacer si el Poder Judicial o el Ministerio Público así se lo solicitaba. Ahora es de oficio. Y en el caso de los jueces y fiscales supremos, no solamente puede aplicarle la sanción de destitución, sino también de amonestación o suspensión hasta 120 días. La siguiente, por favor, y ya voy concluyendo. La siguiente. Ahí está la conformación. Ahora es importante, no voy a desarrollar esto, pero para que sepan, la Junta Nacional de Justicia es elegida por una comisión especial que está conformada ahora por altas autoridades del sistema de justicia y una representación minoritaria de sociedad civil en cabeza de universidades públicas y privadas, licenciadas, eso es bien importante decir, que cuentan con cierta calidad en la educación que dan y con una antigüedad mayor a 50 años, con lo cual en realidad también se redujo el número de universidades que podían elegir a estos representantes. Siguiente, por favor. Y esa es mi conclusión. De esta manera, lo que en el Perú ha sucedido en esta segunda transición judicial entre el 2018 y el 2021, ¿por qué pongo como fecha final del 2021? Ustedes se preguntarán por lo siguiente, porque el próximo año, el 2021, la Junta Nacional termina de ejercer una potestad constitucional transitoria prevista en la reforma constitucional que se votó vía referéndum, en virtud de la cual durante 18 meses, contados a partir de que se instaló la Junta, que fue en enero de este año, tiene la Junta Nacional la potestad de revisar y eventualmente dejar sin efecto las decisiones que haya adoptado en su momento el Consejo Nacional de la Magistratura y que hayan indicios probados de graves irregularidades, cosa que sin duda también ha sucedido y hay casos emblemáticos, ¿no? La siguiente y con eso concluyo. En la actualidad sigue habiendo una gran expectativa ciudadana en relación a lo que pueda contribuir la Junta Nacional en relación a separar a jueces y fiscales claramente vinculados a redes de corrupción, ¿no? Y como prueba de eso, como muestra un primer reflejo de ello, es que el mes pasado, en julio de este año, la Junta adoptó algunas decisiones muy positivas de suspender provisionalmente en el cargo por un periodo de 6 meses, mientras dure su proceso disciplinario, que está en giro, está en curso, a 2 fiscales supremos y a un juez supremo acusados justamente de pertenecer a esta red de corrupción del caso CNM Audios. Para que vean la gravedad de esta red de corrupción es llamada, es denominada por el Ministerio Público como la red de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Es decir, claramente es una red criminal y que todo parece indicar que era el brazo judicial de las redes de narcotráfico en el puerto del Callao, ¿no? Bien, esa es la historia muy breve, Ramiro y colegas, que puedo compartir de la Junta Nacional y del Perú, y seguramente en el diálogo podremos precisar en algunos ámbitos que se me hayan escapado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a David. Importante también la ruta que ha seguido el Perú.
Como vemos de las tres presentaciones, digamos, una primera conclusión que me animo a sacar, que casi es obvia, que pues la situación de debilidades, de crisis y de necesidades de reforzamiento de la institucionalidad judicial es transversal a todos los regímenes políticos, ¿no? Se da en gobiernos populistas, en gobiernos de tipo autoritario, como también en democracias donde hay más pesos y contrapesos, ¿no? No es necesariamente un problema ideológico. Segundo, la respuesta parece ser la necesidad de impulsar estos procesos de saneamiento judicial, de elevar la calidad de la judicatura, pero estos procesos de depuración enfrentan estos desafíos de cómo hacerlos resguardando el debido proceso, resguardando ciertos estándares de independencia judicial que han sido mencionados, ¿no? Además, esta depuración tiene que ser total, es parcial, en la cúspide, empezamos por arriba, por abajo, son dilemas que hay que reflexionarlos. En cuanto a las herramientas, hemos visto que hay iniciativas de evaluación, de auditoría, de revisión, de ratificación, pero en todo caso, cualquiera de estas herramientas nos muestra el rol clave de los consejos de la judicatura o consejos de la magistratura, junta de justicia, cómo se componen estos órganos de regulación de la carrera judicial es también importante. Creo que el caso del Perú nos muestra la importancia además de la composición plural de estas instancias, ¿no? Creo que también podríamos decir que en estos procesos de reinstitucionalización, el proceso lo es todo, ¿no? El proceso tiene que guardar ciertas características de evitar la discrecionalidad, la opacidad, que han significado el desprestigio de experiencias anteriores y por lo tanto guardar la credibilidad del proceso es fundamental. Y en ese sentido, digamos, la experiencia del Seriajus en su momento creo que es una experiencia interesante que atiende también a resolver quién lidera las reformas, ¿no? Una reforma desde el Ejecutivo se puede ver demasiado invasiva. Hemos visto que los poderes judiciales son muy poco proclives a autorreformarse. Una reforma desde el Legislativo también se podría interpretar como una iniciativa demasiado política, ¿no? Cómo constituir una plataforma amplia, plural, que represente diversos intereses, diversos actores para impulsar la reforma. Y ahí el rol de la sociedad civil en promover la reforma creo que es fundamental, como lo reconoció en la última parte de su exposición José Antonio. Dos temas finales, el tema de voluntad política, ¿no? Hemos visto cómo estas leyes aprobadas por unanimidad, con apoyo ciudadano en los referéndums, han dado viabilidad. Y segundo, que esta viabilidad tiene que ser además en el marco de lo que David llamó una respuesta constitucional, una respuesta institucional a la crisis, ¿no? Respuestas ad hoc que no guarden el mandato constitucional presentan grandes riesgos. Con eso voy a ofrecer la palabra a los participantes. Les voy a pedir que no sean presentaciones extendidas, que sean preguntas o comentarios puntuales, máximo de 1 minuto, 2 minutos, y si no, ahí vamos a tener que proceder a sacar la tarjeta roja y la tarjeta amarilla, para que así haya oportunidad para que todos puedan hacer sus comentarios. Y luego vamos a pasar a una última ronda de nuestros expositores de 5 minutos para que atiendan las distintas preguntas e inquietudes. Así que ofrezco la palabra.
También hay la posibilidad de si alguien quiere hacer comentarios o preguntas por escrito, también podemos atender esa vía. Si hay ¿quién rompe el hielo? Ramiro, Úrsula quiere hablar. Adelante, Úrsula, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Indacochea, trabajo en DPLF. Mi pregunta, bueno, mi reflexión también va un poco por el lado de cuál es el énfasis de las reformas, ¿no? Porque hay diversas reformas y por lo que hemos podido escuchar, todas han tenido como detonante, digamos, una situación previa de corrupción o de cooptación, incluso en el Perú, ¿no? La última reforma del siglo XX fue por un gobierno militar, ¿no? Que tenía que combatir esta vinculación de los jueces con los intereses de la oligarquía frente a la reforma agraria. Entonces, me da la impresión un poco que las reformas demasiado amplias, que aunque los problemas sean muchos, y cuando los problemas son muchos, las reformas tienden a ser muy comprensivas y muy amplias, pero creo que es importante también identificar cuál es el punto, los nodos, los más importantes de la reforma que sí o sí son innegociables y que tienen que impulsarse, y que además no deben pasar bajo el radar, porque a veces esas cosas más importantes no son las que se enfatizan en el discurso político de impulso de la reforma. Entonces, quisiera un poco preguntarles a los expositores cuáles creen que son esos puntos más importantes en las reformas de sus respectivos países. Gracias, Úrsula. Si alguien más quiere participar, puede levantar la mano a través del listado en la opción del chat y Moira le va a habilitar el audio, el micrófono para que pueda hacer su comentario. Creo que no hay nadie más, nadie levanta la manito. Bueno, si no hay más comentarios, yo creo que es importante lo que pregunta Úrsula, porque tal vez sería interesante, y aquí me gustaría como que puedan enfocar, como cuáles son las condiciones políticas, institucionales para la reforma, ¿no? Esos puntos críticos, pero también las condiciones que tiene que tener el país para adelantar una reforma que guarde los principios y estándares internacionales de derechos humanos e independencia judicial. Así que le vamos a pedir a José Antonio que intervenga primero. Ramiro, Sí, disculpa, David. solo que si no hay muchas preguntas, yo tenía una pequeña pregunta para el colega Rivera, no sé si es posible. Adelante, adelante. Sí, mire, yo quería preguntar, ya lo hemos escuchado, que no hay un buen balance sobre la modalidad de elección popular de jueces en Bolivia, ¿no? Que por el contrario ha afectado la independencia judicial, le ha politizado más la judicatura, pero en esa posterior y esperada reforma constitucional en Bolivia, ¿qué otro diseño? Es decir, entonces, si no es elección popular, entonces, ¿de qué manera? Porque hemos visto también que estos consejos de la judicatura tienen sus bemoles, como ha señalado también Lolo Miño, o en el Perú, el consejo de la magistratura anterior fue capturado por una red mafiosa, ¿no? Entonces, quería preguntarle, en Bolivia, ¿no? Y usted que está en el observatorio, si no es el tema de elección popular, que yo estoy de acuerdo, que me parece un despropósito la elección popular de jueces, ¿no? Pero entonces, ¿qué sistema o qué diseño constitucional en Bolivia? Gracias, Ramiro, gracias. Gracias, David. Entonces, ahora pasamos a José Antonio. Gracias, Ramiro. Quisiera partir por lo último, contestando al apreciado amigo David. Primero que todos estamos conscientes que desde finales del siglo XIX a esta parte, siempre una de las preocupaciones principales para garantizar la independencia judicial fue
es, y creo que será, la forma de selección, designación o integración de los tribunales y los juzgados. Y no existe una sola fórmula en el mundo que sea el óptimo, el ideal. Hay más de 11 modalidades desde la designación por el Ejecutivo, con aprobación del Legislativo, la designación por el Legislativo, la designación mixta de una porción en el Legislativo, otra porción en el Ejecutivo, otra porción en el Judicial, la cooptación por el propio Judicial, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es que resulta absolutamente impropio. Habrá que recordar que en la Constitución de 1791 en Francia se introdujo la elección de jueces por voto popular, pero muy prontamente ya en la primera reforma de 1794 se eliminó esa posibilidad. En la Constitución de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1994 se introdujo, pero en 1929 también se volvió a modificar, porque el juez es una autoridad contrapoder mayoritario, es un poder contra mayorías que precisamente tiene el rol de racionalizar el ejercicio del poder político, controlando los desvaríos, los excesos de las mayorías. Y una elección por voto popular cambiaría esa condición y esa cualidad, convirtiendo en parte las mayorías, como que así lo venimos constatando. Por lo tanto, creo que definitivamente no es el mejor camino la elección por voto popular de juez. Podríamos añadir muchísimos otros argumentos para legitimar, y creo que en Bolivia, además, argumentos fácticos de una constatación en dos experiencias que definitivamente no nos han dado. Entonces, personalmente, y está en el documento que trabajé para estos diálogos, está que no es sino una designación que combine, por un lado, la necesidad de legitimación democrática indirecta, porque se exige legitimación democrática a los jueces, que además de tener la legitimación de ejercicio, deben tener una legitimación de origen y la legitimación de selección, con la necesidad de garantizar un juez con plena independencia, independencia que no puede obtenerse sino cuando la designación está centrada en la comprobación pública de las idoneidades, así yo llamo. Principalmente se habla de idoneidad y probidad, pero yo prefiero hablar de idoneidades. Entonces, en mi criterio, la propuesta es que los magistrados de las altas cortes deberían ser designados por la Asamblea Legislativa para dar la legitimación democrática, pero sobre la base de nóminas propuestas por una especie de junta o comisión nacional de nominación que tenga carácter de funcionamiento permanente, con responsabilidades ante la ley por sus conductas y conformado por representantes propuestos por los órganos del judicial. En el caso boliviano tenemos la jurisdicción ordinaria con un Tribunal Supremo de Justicia, la agroambiental, la jurisdiccional, y que estos órganos deben proponer para que se designe teniendo una mayoría, y también la participación de la sociedad civil a través de las universidades y los colegios de abogados. Pero que esa comisión debe efectuar la selección de las nóminas sobre la base de comprobación pública de las idoneidades que, en mi criterio, no deben ser reducidas, porque ahí se genera el sesgo, a la comprobación de la idoneidad científica. Es decir, comprobar que el postulante sea poseedor de un conjunto de conocimientos enciclopedistas para el ejercicio de la función. Esto es muy importante, sí, pero no es suficiente. Además, se debe comprobar la idoneidad de ejercicio, es decir, verificar si es poseedor de capacidades, habilidades y destrezas para el desempeño del cargo de juez, porque una cosa es ser abogado y otra cosa muy diferente es ser juez. Debe comprobarse la idoneidad psicológica, porque un juez debe tener estabilidad emocional, personalidad, de manera que no termine fallando por afectos o desafectos, por subjetividades como se viene produciendo en Bolivia. Debe comprobarse la idoneidad gerencial, de verificar si el postulante tiene las capacidades de organizar adecuadamente su despacho, de relacionarse adecuadamente con las partes, con los abogados,
con el personal correspondiente, la idoneidad social y política, que el postulante sea conocedor de la realidad económica, social, política y cultural de la sociedad en que va a desempeñar sus funciones, para no tener un juez de mármol, sino un juez de carne y hueso, consustanciado con la realidad circundante. Son idoneidades que considero deben ser comprobadas sobre la base de criterios objetivos y cumpliendo los estándares mínimos internacionales. Debe ser un procedimiento reglado con criterios previamente definidos para que cada postulante conozca de antemano con qué criterios se va a hacer esta comprobación pública. Ahora, en la comprobación de la idoneidad ética, lo que podríamos llamar probidad, además se debe incorporar a la sociedad civil para que la sociedad civil pueda proporcionar la información necesaria para esa comprobación. Y que, bueno, teniendo este procedimiento y seleccionar los candidatos, creo que el legislativo no tendría, además hay que regular eso adecuadamente, quitar márgenes de discrecionalidad, de negociaciones políticas, de coteos, de manipulaciones. Es que si hay este proceso, los primeros son primeros. No puede producirse como actualmente, hacen un examen de competencia para comprobar solo la idoneidad científica y hacen una lista de 1 al 100 y resultan designando a los que están en orden de obtención del puntaje, a los que están en los últimos y no a los primeros. Eso es una distorsión, ¿no? Un mal manejo de un proceso de comprobación pública de la idoneidad y la probidad. Y definitivamente a los jueces de instancia y los jueces de apelación, creo yo que la designación debe ser a través de la aplicación de un sistema de carrera judicial. En el caso boliviano no es cerrado, es semiabierto, que permite un 70% de jueces de carrera a través de la aplicación de los subsistemas de ingreso, de capacitación, formación, capacitación, subsistema de evaluación, de desempeño y subsistema de cesación, debe aplicarse rigurosamente, debidamente reglado, con criterios objetivos, siguiendo los estándares mínimos internacionales, y un 30% seleccionar a abogados del ejercicio libre, pero también sobre la base de esta comprobación pública y transparente de las idoneidades. Úrsula nos pregunta qué puntos serían más importantes en la reforma. Entiendo la preocupación de Úrsula y acá quiero hacer una reflexión que hace el profesor Héctor Fixamudio, un maestro mexicano, sobre esta vocación reformista que tenemos los latinoamericanos, los estados latinoamericanos batiendo récords en la cantidad de reformas a la Constitución, que se debe a que, por un lado, tenemos constituciones extremadamente desarrolladas, casi lindando en un reglamentarismo casuístico que no debería tener la Constitución. La Constitución debiera ser razonablemente una Constitución casi sumaria, estableciendo el diseño del sistema constitucional en la dimensión axiológica, la dogmática y la orgánica, pero en lo más esencial. No entrar en aspectos reglamentarios que luego generan la necesidad de estar reformando permanentemente la Constitución. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos esta vocación de entrar hacia constituciones ampliamente desarrolladas, reglamentaristas? Porque no hay una cultura de respeto a la norma, de lealtad de los gobernantes hacia la Constitución, de manera que si no está en la Constitución y solo está en la ley, la población desconfía porque el político va cambiando las reglas de juego de acuerdo a su parecer. Y el segundo problema es que no contamos con intérpretes máximos de la Constitución, estables, firmes y que hagan adecuadamente su labor. Por ejemplo, como lo hace en Estados Unidos la Suprema Corte Federal, que ha permitido que más de 200 años no se reforme una sola vez la Constitución. Ahora, el problema está en que en ese propósito de hacer las reformas y hacer de la Constitución muy desarrollista, entramos a temas que debieran ser regulados en la ley. Y adicional a eso, como decía Úrsula, es que hacemos un listado de temas importantes y a veces lo urgente desplaza a lo importante y terminamos con reformas incompletas, reformas inadecuadas. Entonces yo creo que en el caso boliviano, en este momento, lo urgente
para una reforma constitucional es modificar el sistema de selección y designación de los magistrados y de los jueces. Esto es vital para establecer las garantías necesarias de estabilidad laboral, de la legitimación democrática de origen, de designación, que fortalezca la independencia. Dos, es urgente e importante en la lógica del incumplimiento de leyes, es que a través de la Constitución se establezca una asignación presupuestaria adecuada y se fortalezca la autonomía económica, financiera y administrativa del órgano judicial. Tres, replantear la estructura institucional, composición, atribuciones y facultades del Consejo de la Magistratura, convirtiendo en un verdadero autogobierno del órgano judicial, no un apéndice del Ejecutivo o del Legislativo incrustado dentro del judicial. Que sea el que se encargue de la administración, de la formulación presupuestaria, ejecución presupuestaria, administración, manejo de la parte administrativa, económica, financiera, pero además la administración del sistema de carrera judicial debidamente reglado. Yo creo que son las cosas más urgentes. Y por otro lado, en Bolivia se ha quitado el fuero constitucional a los jueces de instancia, a los jueces de apelación, que hay que restablecer como una fuente de garantía frente a las presiones, manoseos desplegadas desde el Ministerio Público, los ministerios de Estado en Bolivia, el ministro de Gobierno, con procesos de persecución judicial a los jueces para obligarles o a denunciar o a reconducir su accionar hacia los propósitos políticos que tienen los que detentan el poder. Y en materia legislativa es importante introducir las reformas en la legislación ordinaria respecto a la configuración e implementación del sistema de carrera judicial, que esto es vital y urgente para devolver los elementos básicos de la independencia judicial. Es importante aprobar en Bolivia, no tenemos en este momento una ley específica, orgánica del Consejo de la Magistratura, es un capítulo de la ley del órgano judicial que hay que modificar. Y complementariamente también hay que introducir modificaciones a la legislación sustantiva y la legislación procesal vigente. En mi criterio, son las cosas más importantes en cuanto a reformas constitucionales y legislativas. Gracias a José Antonio. Hay dos preguntas que han llegado por el chat que les he pasado a los expositores que pido tener en cuenta. Una de Carolina Villadiego sobre juzgamiento de funcionarios judiciales y otra de Marco Mendoza sobre interculturalidad en la composición del poder judicial. Así que con eso le pedimos a Lolo que prosiga con los comentarios. Gracias. A ver, voy a tratar de ser súper breve y abordar todas las preguntas. Lo primero, con respecto a la pregunta que hacía Úrsula, desde la experiencia de Ecuador, yo creo que tenemos que apuntar a reformas que sean sustanciales y que no solo sean de fachada. Me explico. En el caso de Ecuador, por ejemplo, sí hubo una mejoría notable en el tema infraestructura. Incluso los edificios de las unidades judiciales son bastante bien presentados, si ustedes quieren. Hay una fachada de modernidad, una fachada de eficiencia atrás de estos cambios, digamos, que yo los llamo cosméticos. Lo segundo que creo que es importante es que la sociedad en general, no solo la sociedad civil, no solo quienes estamos en organizaciones sociales, tienen que hacer un ejercicio de fiscalización permanente de lo que ocurre en estas reformas. ¿Por qué? En el caso de Ecuador yo creo que había mucha expectativa de la reforma de 2011, la gente lo aprobaba y equivocadamente se pensó que el solo hecho de hacer una reforma automáticamente iba a mejorar la situación de las Cortes. ¿Cuál es el resultado todos estos años después? Que una reforma no necesariamente mejora la situación, sino que o la mantiene igual con otras características, que creo que es lo que ha pasado en Ecuador. Todavía hay una cooptación de las altas cortes, pero en grupos políticos distintos, o hay un empeoramiento. Cuando por ejemplo, en el caso de Ecuador se crea este Consejo de la Judicatura como un mecanismo de persecución, hostigamiento
y destitución arbitraria de jueces, pues podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos ante un proceso de reforma que no cumplió su fin, que era precisamente lograr una mejoría, una mayor independencia del sistema judicial. Y atribuyo eso yo a que, al menos en Ecuador, parecería ser que la sociedad en general no le presta suficiente atención a las cuestiones que pasan al interno de la función judicial. Hay esta tendencia, si quieren, a mediatizar los casos, las personas que por corrupción son procesadas, genera mucho interés en la opinión pública, pero no hay ese mismo interés a la hora de ver, bueno, qué está pasando tras bastidores, estos jueces quiénes son independientes, son imparciales. En este contexto actual de los procesos, las mega causas de corrupción que se están llevando en Ecuador, por ejemplo, hay jueces que son amenazados con iniciárseles investigaciones desde el ámbito penal por parte de la Fiscalía, por ejemplo, hay jueces que son sumariados, la Asociación de Jueces ya ha emitido algunos llamados de atención con respecto a eso. Entonces tenemos que en realidad fue un proceso que además cuesta dinero del Estado, de nosotros los ciudadanos, y que no llega a sus objetivos. Yo en ese sentido creo yo que es fundamental que la sociedad civil se involucre, y desde de la sociedad en general se involucre, y de nuestra parte la sociedad civil también hacer este ejercicio de alcanzar o transparentar o informar de manera sencilla al resto de la población qué es lo que está pasando. Que en realidad, al menos en Ecuador, está visto que si no hay una presión social fuerte, como pasó, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Judicatura destituido en el año 2017, si no hay un apoyo popular, si no hay una presión fuerte, no pasa nada. Entonces sí es importante que nosotros, sociedad civil, acompañemos estos procesos, pero también informando y manteniendo la sociedad en general informada pues de lo que está pasando. Eso por un lado. Con respecto a la pregunta de Caro, yo creo que la pregunta, más que quién debería ser quienes procesen a jueces, por ejemplo, que han sido acusados por actos de corrupción, la pregunta y lo que deberíamos apuntar es cuáles son las características del órgano que va a procesar estos jueces, independientemente de quién lo haga. Podríamos, por ejemplo, esto sería típico en nuestros países, crear un tribunal especial para el procesamiento solo de jueces de altas cortes, me estoy inventando ya. Pero el problema de este sistema es que va a terminar adoleciendo de todos los problemas que mis compañeros panelistas y yo hemos presentado. O sea, el problema no es crear nuevas instituciones, el problema no es tanto la asignación de competencias, sino verificar que efectivamente estos órganos cuenten con las garantías mínimas de independencia e imparcialidad que están consagrados en los instrumentos internacionales y en las constituciones de nuestros países. Y nuevamente, esto va a lo que mencionaba antes, formas, el fondo más que la forma. Tenemos que empezar a preocuparnos en Latinoamérica, en el ámbito de justicia, por el fondo, por la sustancia, por lo que sucede en el día a día, más allá de las pequeñas o grandes, incluso reformas que podemos hacer a partir de una situación escandalosa o de grave conmoción social. Y la última pregunta, Ramiro, perdóname, ¿cuál era? ¿Había una tercera pregunta o no? Era una pregunta un poco más orientada al caso boliviano sobre la composición intercultural de los órganos de justicia. Y esto un poco, si me permiten un poco también, volviendo a lo anterior, el tema de forma, de las formas, el tema de equidad de género es muy importante a la hora de conformar un sistema de justicia, especialmente en las altas cortes, y no solo equidad de género, sino también, por supuesto, el tema plurinacional, una representación de las minorías. Tanto Bolivia como Ecuador somos estados que nos hemos reconocido como pluriculturales y pluriétnicos, y esto no es solo una mera declaración, sino que establece una obligación del Estado a lograr esta participación igualitaria de estos grupos, y además en el caso de Ecuador y Bolivia integrar efectivamente el sistema de justicia tradicional, justicia ancestral, sistema de justicia ordinaria. Y ya para concluir, a propósito de esto, también creo que tiene que haber veedurías eficientes por parte de la sociedad civil de cara a verificar que efectivamente las personas que entran dentro de estos procesos o que son elegidos a la luz de ciertas condiciones, por ejemplo, ser mujer, ser persona LGBTI, ser una persona perteneciente a alguna nacionalidad indígena, efectivamente sean capaces de trasladar las necesidades, la visión de estos grupos en su ejercicio judicial, y
que no sea el tema de ser mujer, de ser indígena, de ser afro, etcétera, una fachada para posicionar en estos espacios nuevamente a personas que posiblemente son afines al poder político de turno. Perfecto, muchas gracias a Lolo y pasamos ahora a David para los últimos comentarios. Muchas gracias, Ramiro. A ver, sobre las dos preguntas, ambas muy interesantes, comienzo por la pregunta que nuestra colega de Colombia, Carolina Villadiego, ha formulado. Seguramente tiene en su cabeza el famoso cártel de la toga, ¿no? Este famoso caso de corrupción judicial en el vértice superior del sistema judicial colombiano en la Corte Suprema, ¿no? A ver, miren, ahí creo que hay unos avances en el corpus juris interamericano y en algunos de nuestros sistemas constitucionales nacionales en América Latina. Durante mucho tiempo, los jueces, para poner el foco específico en los jueces o fiscales, ¿no? No quiero irme al tema de otros funcionarios, ¿no? Ministros, ¿no? Expresidentes, en fin, me quiero concentrar en jueces y fiscales que sin duda cuentan, ¿no? Y está bien en un Estado de Derecho con un estatus reforzado, ¿no? De independencia y de autonomía, ¿no? Entonces, para que estos potenciales jueces y fiscales que hayan eventualmente incurrido en graves actos de corrupción, que formen parte o hayan formado parte de redes de corrupción, creo importante el siguiente avance jurisprudencial, ¿no? Que es el siguiente. Durante mucho tiempo en Perú se entendía que el derecho interamericano, tanto las sentencias de la Corte como los informes de la Comisión Interamericana, eran inflexibles, ¿no? En relación a determinar si es que podía o no hacerse una distinción, modular las garantías del debido proceso, si es que estábamos en un proceso penal o estábamos en un proceso disciplinario sancionador, ¿no? Era digamos, una preocupación, ¿no? Que se expresaba en relación al sistema interamericano. Pero esa preocupación ya se ha despejado con algunas sentencias que la Corte Interamericana ha emitido, el cual maneja muy bien esa jurisprudencia nuestra colega de PLF, Úrsula Necochea, que está participando en este evento, y la Comisión Interamericana, en un reciente informe del año pasado, el 2019, que se llama Corrupción y Derechos Humanos, terminó de redondear esta idea que para el derecho interamericano es válido, es legítimo, que las garantías del debido proceso sean de una intensidad diferente si es que estamos en un proceso judicial de carácter penal o en un proceso disciplinario sancionatorio, ¿no? Esa distinción, no estoy diciendo que desaparecen las garantías, sin duda no desaparecen, se mantienen, pero puede modularse la intensidad porque una cosa es un proceso penal judicial en la cual la persona puede perder la libertad, ¿no? Y un proceso disciplinario en la cual esa persona puede ser separada de un cargo, ¿no? Sin duda hay una modulación en la intensidad de las garantías del debido proceso. No desaparición, sino modulación de la intensidad. Y esto ya había sido desarrollado en el caso peruano por el Tribunal Constitucional en el Perú. En primer lugar, el año 2012 hubo una famosa sentencia que se llamó Tineo Cabrera, que se alineó a lo que en su momento disponía el sistema interamericano, es decir, igual estándar, igual modulación, igual intensidad entre un proceso disciplinario y un proceso penal judicial. Pero luego el Tribunal Constitucional cambia de precedente vinculante, eso es posible en nuestro ordenamiento, con el caso Toledo-Manrique. Y ese cambio de precedente vinculante otra vez de modulación, una cosa es un proceso disciplinario sancionador con un nivel y una intensidad determinada de garantías del debido proceso y otra cosa es el sistema penal, ha sido ratificado en otras sentencias del Perú como Nadine Heredia y otros, ¿no? Entonces creo que esa
esa distinción entre la de intensidad y modulación de las garantías del debido proceso ya se instaló en el derecho constitucional, al menos en el caso del Perú, seguramente en otros países cuya jurisprudencia no conozco, y en el sistema interamericano. Entonces creo que esa es una buena puerta de entrada para equilibrar la persecución de la corrupción judicial que eventualmente hayan perpetrado jueces y fiscales con el cuidado de la independencia judicial, la autonomía fiscal y evitar la persecución política. Lo digo eso porque en estas últimas decisiones que yo mencioné al final de mi primera exposición, en la cual la Junta Nacional de Justicia ha suspendido provisionalmente en el cargo por 6 meses a estos 2 jueces fiscales supremos y un juez supremo, ha hecho exactamente eso, ha citado decisiones del sistema interamericano, ha citado decisiones del Tribunal Constitucional, ha hecho un test de ponderación o de proporcionalidad y ha determinado que en las garantías del debido proceso tienen un nivel de intensidad determinado de un proceso disciplinario distinto al de un proceso judicial penal, ¿no? Entonces creo que, reitero, es una buena entrada para abordar esta preocupación que sin duda existe, ¿no? Y la segunda pregunta de Úrsula, yo anoté acá, Ramiro, que ella preguntaba algo así, ¿cuáles son los puntos de impulso, ¿no? de un proceso de transición y de reforma? En el caso peruano, evidentemente, y eso creo que es un aprendizaje, los impulsos en esta última transición judicial que comenzó el 2018 y yo preveo que va a terminar ese ciclo 2021, tanto es a nivel interno de la judicatura como a nivel de sociedad civil y de periodismo de investigación. ¿A qué me refiero? Creo que en el Perú, en los últimos años, se nota un cambio en la cultura judicial, ¿no? Esto es importante señalarlo, es decir, no es un cambio cultural judicial masivo, más bien yo diría es en sectores relevantes de la judicatura o de los fiscales, y que se ha expresado evidentemente en esos procesos judiciales que ustedes saben tienen procesados a todos los expresidentes de Perú, o están prófugos, o están con detención domiciliaria, o se suicidaron en el caso de uno de ellos, ¿no? Porque estaba ya siendo procesado. Entonces, sí se nota, reitero, en sectores relevantes de jueces y fiscales, un cambio de cultura judicial en la cual ya no hay ese histórico y tradicional sometimiento de jueces y fiscales al poder político, económico, sino hay una clara cultura judicial republicana en la cual todos somos iguales a la ley, y que me remito ahí a los escritos del federalista y de Hamilton, en la cual para los norteamericanos, estadounidenses, estuvo claro desde el inicio que la democracia no solo eran elecciones cada cierto tiempo, sino tener una judicatura claramente independiente, ¿no? Entonces, ese es un primer impulso que sin duda ha ayudado a todo este proceso. Y también un acompañamiento, en momentos militantes, sociedad civil, una militante movilización ciudadana. Solamente yo quiero comentar para los colegas que no son peruanos, que un equipo especial de fiscales que hasta ahora sigue investigando el caso Lavallato fue destituido de su cargo el 31 de diciembre en la noche del año 2018, del 2018, es decir, la noche de Año Nuevo, ¿correcto? O de Año Viejo, como quieran llamarlo, depende de los países, ¿no? Entonces, el entonces fiscal de la Nación hizo esa jugada previendo que toda la ciudadanía en ese momento estaba pues pensando en la fiesta de Año Nuevo, en la fiesta de Año Viejo, etcétera, ¿no? Bueno, a sorpresa de todos, el centro de la ciudad de Lima se llenó de manifestantes y en movilizaciones ciudadanas pacíficas pasaron el Año Nuevo ahí reclamando la restitución de este equipo especial de fiscales que 2 días después se produjo. Entonces, ese acompañamiento ciudadano es muy importante, y también lo que decía Lolo Miño, ¿no? A veces ese acompañamiento tiene que ser especializado. Ustedes forman parte de esos observatorios, ¿no? El IDL, del cual yo formé parte también, sin duda también es importante, porque
son pues temas muy especializados. El proceso disciplinario, los procesos de selección, qué diseño de los consejos de judicatura. A veces, yo decía a mis colegas de IDL, a veces son temas profundamente aburridos para la ciudadanía, para el ciudadano promedio. Muy importantes, pero para el ciudadano de a pie a veces suelen ser profundamente aburridos. Entonces sí es importante también que esa movilización ciudadana se complemente con organizaciones de sociedad civil especializadas. Y el tercer impulso de sociedad civil, sin duda, en el caso del Perú también ha sido así, el gran papel que juega, no solamente para este caso de corrupción judicial, sino para otros casos, el periodismo de investigación, la libertad de expresión. Sin duda, eso es clave. En el Perú ha sido también fundamental, no solo en esta coyuntura, sino en el pasado también, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo también responder a la interesante pregunta de nuestra colega Úrsula. Gracias, Ramiro. Muchas gracias, David. Con eso hemos llegado al final del evento. Voy a invitar a Susana Saavedra, directora ejecutiva de la Fundación Construir, que dé las palabras de cierre y nos haga un balance de todas cosas tan importantes que hemos escuchado hoy en la mañana, y agradezco a todos su participación. Susana, por favor. No, muchas gracias, Ramiro. Quiero agradecer a nombre de Fundación Construir y la Fundación para el Debido Proceso a los 3 panelistas que hoy nos acompañaron, compartiendo reflexiones sobre los procesos de transición judicial en Bolivia, Ecuador y Perú, así como a las personas que han participado de este espacio. El doctor José Antonio Rivera relató la experiencia en Bolivia y la agenda pendiente a corto plazo, muy necesaria para una transición judicial donde se fortalezca la independencia e idoneidad de las autoridades de altas cortes, en especial el órgano judicial, que como él muy bien ha mencionado, tiene esta misión fundamental de defensa del Estado de Derecho. Por su parte, María Dolores Niño Lolo hizo un verdadero relato de antecedentes que nos ayudan a comprender el trasfondo de la actual situación de la independencia de justicia y el proceso de concursos que se está desarrollando en Ecuador para renovar el Consejo, ¿no?, de la Magistratura, mismo que requiere mayor transparencia y asumir verdaderas medidas que garanticen procesos meritocráticos, objetivos y no discrecionales. Finalmente, David nos ha comentado la experiencia del Perú, del cual se destaca, como bien él menciona, una respuesta constitucional e institucional para asumir esta crisis develada a partir de los audios y remover a las autoridades judiciales inmersas, y que hoy está siendo este proceso de transición encauzado a partir de una Junta Nacional de Justicia. Más adelante, a partir de las preguntas y las respuestas, hemos profundizado esta reflexión y miradas sobre los criterios para el nombramiento, evaluación y separación de autoridades de altas cortes. Me quedo con algunas cuestiones para una reflexión posterior que considero son importantes y deberían abordarse. Entre ellos, las cuestiones de paridad en la composición de las altas cortes. Lolo lo mencionó brevemente, que para el caso de Bolivia constituyen una conquista social, así como algunos criterios que deberían considerar los procesos para garantizar una interpretación de los derechos de las personas sin sesgos desde las constituciones y los estándares internacionales de los derechos humanos. Asimismo, considero importante que los procesos de selección y nombramiento incluyan entre los criterios de idoneidad políticas de conflictos de intereses para garantizar además una independencia plena, evitando el nombramiento de autoridades que tengan nexos con el resto de los poderes, especialmente el poder ejecutivo. También las garantías que deben ofrecer los procesos de selección para una amplia participación ciudadana y la transparencia para la legitimidad de estos procesos. Es cierto que nuestros países continúan buscando modelos ideales para seleccionar y designar a las autoridades de altas cortes. Sin embargo, estos espacios de reflexión son importantes para debatir desde nuestras diversas miradas vigentes, los modelos vigentes en cada país, poder identificar aquellas buenas prácticas, aquellas lecciones aprendidas que nos permitan vislumbrar soluciones replicables en nuestros países en este marco de las transiciones judiciales. Yo me quedo ahí para no exceder más el tiempo y nuevamente transmito nuestros agradecimientos a panelistas y participantes y espero que nos puedan acompañar en una próxima oportunidad en espacios similares. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Este evento ha concluido y
Cuídense y que estén sanos. Adiós. Muchas gracias, Ramiro y colegas. Hasta luego, Lolo. Hasta luego, José Antonio. Gracias. Hasta luego, Un abrazo, gracias. David. Un abrazo, Lolo. Adiós. Un abrazo a todos. Gracias.